focalizada, pero aquello lo trataremos tangencialmente, puesto que con este programa cerramos el ciclo de toda la semana tras la victoria de Guillermo Lasso y seguramente lo continuaremos mañana hablando de la transición. Pero el tema de hoy es fundamental. En los primeros dos bloques, dos periodistas, el uno de larga trayectoria, la otra de reciente aporte al Ecuador, y en el último bloque un analista político mordaz e implacable, el tema de cuáles son o deben ser las prioridades del presidente electo. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nueve y 2, empezamos esta hora y media de análisis político, destacando que ayer tuvo el presidente Lasso una reunión con su equipo de gobierno, que el gabinete está prácticamente definido y aunque conozco en parte el rol oficial, es mejor no mencionar ningún nombre, primero porque le puedo causar un daño. De repente lo eliminan porque trascendió antes y piensan que me he enterado por esa persona. Y segundo, porque sería alimentar la especulación incesante que ha existido e infructuosa, felizmente, en redes sociales de quienes quieren poner equipo de gobierno o bombardearlo antes de que se posesione. Comienzo así diciéndoles que dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana guiado por la economía social de mercado ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir no más. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Como es usual, hoy domingo me acompaña, como es también normal los fines de semana, María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Por supuesto, a nuestros amigos, muy buenos días. El día de hoy trataremos lo que el presidente electo Guillermo Lasso definió como sus prioridades y sus electores y también sus impulsores creen que debería de ser. Ahora, al final del programa, nosotros estaremos dándole un poco más de tiempo para detenernos en una de ellas, que es la gobernabilidad. Bien, vamos a empezar revisando cuáles son las portadas del día con los principales periódicos de circulación nacional. No me ha llegado todavía el diario en Manabí, espero tenerlo en el segundo bloque. El Universo dice: PCR caras, un lío para las familias. Reclamos por frases que van en las paredes. También reforma para la excepción que tocaría Lasso. Vamos con Expreso, primera plana de hoy. ¿Vacunarse o no? El dilema que se aclara con resultados. La memoria de Kingman, se refiere al pintor Eduardo Kingman, se deteriora. Jóvenes confinados, extravagancia a la vista. Reino Unido despidió a su príncipe Felipe. Ecuador se blinda contra el Fusinarma. María Luisa Barrios, su vínculo con las esencias y las terapias florales. Ella fue candidata a Miss Ecuador, de lo que recuerdo. 9 y 5. Diario El Comercio, en su primera plana, dice: presencia de variantes de Londres y Brasil. Un hecho. Los estudios de la USFQ y la UTPL señalan que la variante londinense circula por Quito y la brasilera en Loja. Se las considera las más contagiosas que el virus original, y el ministro Camilo Salinas dijo que se prepara un plan de contingencia para ampliar camas. Cacauteros de Chone mejoran sus ingresos con sello verde. Los gobiernos progresistas construyeron una posverdad. Cerramos esta revisión de las portadas con La Hora. Esta es la edición de Esmeraldas. Falta más dinero para no perder el complejo deportivo. Autoridades verifican daños en el mirador. Deporte adaptado, expulsado por orinar en el partido. Si no me equivoco, fue el arquero del equipo Orense. No, de Macará fue. ¿O de Orense? ¿Cuál fue el que oriné? Votaron por orinar en el partido. Sí, en un momento que no estaba la jugada ocurriendo en el arco, de él se le ocurrió orinar junto al poste.
Así no. Increíble. Bueno, nos queda el diario. ¿Con qué otros elementos manejaremos el programa de hoy, María Clara? Bien, el día de hoy tendremos varios elementos informativos en nuestro menú. Entre ellos, principalmente, trataremos la visita del presidente electo Guillermo Lasso a nuestro canal. También tendremos la opinión vía Zoom de Roberto Aguilar, periodista investigativo, y María Cristina Villagómez, abogada de derechos humanos. Aquí en nuestro set contaremos con la presencia de dos periodistas de nivel. Por supuesto que sí. Fernando Aguayo, 40 años en medios comunicación privados. También tendremos a Sara España, editora del diario Expreso, aquí en el set. Así que seremos, Carlos, también tendremos también otro invitado más al final del programa para hablar sobre la gobernabilidad, pero Carlos lo presentará con toda propiedad. Exclusivamente sobre ese tema con él, Roberto López, al final. Ahora, Sara España es jefe general de información de Diario Expreso, más precisamente. Y Fernando Aguayo, comunicador que ha hecho periodismo independiente desde 40 años ya. 41 años. ¿Verdad? Exacto. Él trabaja en Gen TV de Miami, Gamavisión los domingos, Radio Atalaya, Radio Centro, entre otros medios. Bienvenidos. Sara y Fernando, comencemos respondiendo casi con una frase, una inquietud, y luego desarrollamos su pensamiento. Después de salud, en que todo el mundo coincide, ¿cuál debe ser la segunda prioridad del presidente? ¿Y por qué? El cierre económico del año, ¿no? Las estrecheces que hay para 7, 8 meses que tiene de gestión. ¿En tu caso? El mundo determinó que la recuperación económica debe darse a partir de la vacunación. Esto lo dijeron en Europa, en los Estados Unidos y en los países poderosos del Asia. Siguiente inquietud. ¿Mayoría que incluya correísmo o no en la Asamblea? Bueno, él mismo lo ha dicho, no se cierra nada, pero lo ve bastante difícil. ¿Fernando? Difícilmente se pueda dar porque, por ejemplo, el señor Guillermo Lasso, él está planteando desmontar el impuesto a la salida de capitales y los señores del correísmo no quieren saber absolutamente nada. ¿Cómo entonces van a lograr acuerdos? ¿Consulta o no? Porque además dijo en el transcurso de la semana que algunos de los aspectos planteados ahí pueden ir como reforma legal si tiene una mayoría estable. Sí, de hecho, de eso creo que depende, ¿no? De que tenga una mayoría en la Asamblea como para llevar a cabo una consulta, y si no, los planteamientos que tenga en mente los podrá llevar, si no es por consulta, por otras vías. Sobre el tema de impuestos que tú trataste, Fernando, ¿cumplir a rajatabla o no lo que notarizó sobre 10 impuestos? Sí, tiene que hacerlo porque se entiende que para establecer esa arquitectura hubo todo un análisis, el mismo que debe ser implementado para poder enfrentar esta aguda crisis que tiene el Ecuador. De lo contrario, pues estaríamos hablando solamente de plataformas electorales. Queremos acá que se haga lo que se dice, no pensar en esto si acaso me debilito, pierdo capital político. Queremos seriedad absoluta. ¿Gobernabilidad significa qué, Sara España? Significa tener mucho talante para manejar las necesidades, las peticiones de los otros grupos con tal de que haya una estabilidad y de que haya al menos algunas propuestas de consenso para avanzar para el país y que no haya tensiones, ¿no? Que las fricciones o diferencias ideológicas, digamos, queden en segundo plano. Un gobierno que invita a todos los partidos políticos, dijo él. Es casi textual lo que estoy diciendo, luego veremos la frase exacta. ¿Sí o no? A todos los partidos políticos. Sabemos de antemano los prejuicios que tiene la izquierda, esa extrema izquierda del socialismo del siglo XXI, que quiere empobrecer, no lograr la prosperidad. Es difícil que en esas condiciones se pueda lograr esa unidad. Tiene que ser sobre la base de ideas que en la práctica se vuelvan realidad para salvar la situación económica, social del Ecuador. ¿Te preocupaba el cierre económico, Sara España? Anuncio inmediato, por inmediato entiendo un mes, de una reestructuración de la deuda, ¿o queda bien con lo que heredó? Habría que ver, ¿no? Pero desde luego lo que ha dicho es que hay una necesidad de financiamiento, de acudir de nuevo a tener más deuda, ya sea por bonos, ya sea con gobiernos amigos, ya sea con multilaterales, y las cifras están en 8.000 millones la necesidad de financiamiento, o sea, no es algo que se saca de la nada, ¿no? Y salvo el tema de impuestos, medidas de shock, enseguida, ¡pum!, ¿sí o no?
Se debe hacer eso porque ya sabemos que lo gradual trae dificultades. A Argentina le pasó aquello con el presidente Mauricio Macri. Yo estuve el día del triunfo de Mauricio Macri en la República Argentina y había una corriente para que se tomen las medidas de shock. Otra, en cambio, los que apoyaban a él, el radicalismo, con Raúl Alfonsín, hijo del expresidente, ellos iban por el lado del gradualismo como socialdemócratas. Fíjense lo que sucedió con la República Argentina. Terminó muy mal Mauricio Macri. Qué interesante que lo refieras, porque María Clara me dijo que más adelante, cuando lleguen sus preguntas, algo de eso te quería preguntar, y a veces no estaba equivocada. Ok, gracias por este primer ping-pong. Enseguida vamos a desacelerar el análisis. Pero antes, María Clara con su primer aporte. Claro que sí, para abonar al análisis que les anticipé que realizaríamos en este programa, les vamos a presentar algunas definiciones que realizó el presidente electo Guillermo Lasso. Llamar a colaborar a todos los partidos a su gobierno fue la primera. Vieron en la campaña con ustedes, no estuvieron respaldándolo, sino tal vez a otros candidatos. Muchas gracias. Yo tengo los brazos abiertos, como lo he dicho, y a nadie debe de sorprenderle que en mi gabinete se incluya personas de otras tiendas políticas, inclusive aquellos que no concordaron con nuestro proyecto inicialmente. El Ecuador pasa por un momento crucial, difícil. Yo propongo al Ecuador el encuentro entre ecuatorianos. Y el encuentro implica saber oír, saber escuchar, aceptar y con mucha y profunda humildad reconocer que la diversidad en el gabinete ayudará al proceso de gobernabilidad. No tenga la menor duda, todos los movimientos políticos del Ecuador están desde ya invitados. Bien, no me equivoqué en la frase, ahí está. Todos los movimientos políticos del Ecuador están desde ya invitados. Fernando Aguayo, y tú acabas de decir que hay un sector de la izquierda totalitaria que ya sabemos a qué va. ¿Excluirlos entonces? Mire, Antonio Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hace pocos días hizo una declaración magnífica. Él dijo que los pueblos de Estados Unidos y de Ecuador son testigos diarios de los beneficios de la relación entre los dos países y hay que fortalecer esta relación. Por lo tanto, está diciendo, firmemos un tratado de libre comercio lo antes posible. El Ecuador estaba negociando en el 2004 junto a Perú y Colombia. Ellos firmaron hace 10 años, Perú y Colombia, y el Ecuador se quedó al margen. Es así como se puede crear riqueza para repartir bienestar a la gente. Los señores del socialismo del siglo XXI son enemigos de los tratados de libre comercio y además son enemigos del imperio. Así que... Es decir, esa tendencia debe estar excluida de la invitación. De paso, no sé si la vayan a aceptar o no. Van a entorpecer una y otra vez. He escuchado al señor Pavel Muñoz en 2 o 3 temas fundamentales que tienen que ser abordados inmediatamente por el presidente electo una vez que asuma las funciones. Son totalmente opuestas a los que quiere el nuevo régimen. Sara, este tema de gobernabilidad entonces, más aún tú que vienes de una democracia que ha sufrido tanto en España aquello y que ha logrado finalmente mantenerse con la recomposición democrática desde 1976, si no me equivoco. Fernando y yo hacíamos periodismo cuando Adolfo Suárez vino acá en 1979. Con ese bagaje, aunque tú eras posiblemente recién salías, ya muy jovencita entonces, pero conoces la historia de tu país. ¿Cómo procurarnos gobernabilidad en esta coyuntura? Bueno, es fundamental. No hace falta irse tan lejos en la historia de España. Hemos visto las últimas elecciones que se han tenido que repetir 3 veces porque no llegaban a acuerdo para poner presidente en el Congreso, precisamente porque el ciudadano les dijo, señores, ya no va a haber más 2 partidos mayoritarios, y se lo repitieron 3 veces en elecciones, 3 veces llamaron a las urnas. Entonces, bueno, esta asamblea fragmentada que tenemos, con 4 o 5 bloques con bastante peso, no es fragmentada en 2 o 3, sino son 5, definitivamente se tienen que poner, tienen que encontrar nexos de conexión, de consenso para hacer esto. Obviamente hay un juego, hay dos fuerzas más pujantes, la de UNES es una de ellas, la otra es la del gobierno, por así decirlo. Entonces
Encontrarán puntos de conexión, seguro, pero tienen que jugar sus roles, ¿Esos ¿no? puntos de conexión pasan o no por el correísmo? Ya le pregunté a Fernando de incluirlos o no en el gobierno. Ahora, ¿incluirlos o no en esa alianza legislativa? Es que a lo mejor no se trata de alianzas legislativas, sino de votaciones en consenso. Digamos que tengan que hacer algo con temas de salud. ¿Qué bloque se va a poder oponer sin un desgaste político, sin fractura, para hacer temas de vacunación? Dejarlo a lo que Alfredo Pinargote bautizó hace años en Vistazo como las mayorías móviles. Para unos casos, coincidencias, sí. Sí. Votos. ¿No es eso demasiado poco para el estado en que te preocupa que se recibe la economía del Ecuador? O sea, obviamente tiene que haber alianzas que den estabilidad, ¿no? Que sean más de largo plazo, pero sin excluir que en ciertos puntos hace falta tener un consenso general. Sigo con la experiencia de España, enseguida voy con Fernando. Mira lo que él recordó respecto a incluir la izquierda. Mira cómo le ha ido a Pedro Sánchez con Podemos y con Iglesias. ¿Se puede repetir el experimento aquí viendo lo que pasó en España? Bueno, yo creo que sí. De hecho, le ha servido a Pedro Sánchez tener a Podemos en el gobierno para que no le hagan oposición, por ejemplo, para que Podemos no pueda estar siendo, digamos, ese caballo de pelea que está todo el día desgastando. Al incorporarlo en el gobierno, le haya aportado o no en su gestión, desde luego le ha quitado un desgaste. Increíble. Fernando, ¿tú? Agrego algo más. Mire, el gobierno del señor Guillermo Lasso va a ser un gobierno de apertura. Sin duda va a impulsar la Alianza del Pacífico, esa alianza magnífica entre Perú, Chile, México y Colombia. Hace 10 años exactamente se firmó ese acuerdo, esa alianza entre esos 4 países, y el 2015 empezó a operar. Los beneficios están a la vista porque la Alianza del Pacífico procura libre movilidad de capitales, de bienes, servicios y por supuesto también movilidad de las personas e impulsa el desarrollo económico de los países. Pero eso también se opone y se opondría al correísmo. Pero es que el señor Arauz lo primero que dijo es que va a cerrar las fronteras para que no se vayan los dólares. Él quiso volver al sistema cepalista de los años 60, pero eso, 70. Como decía Sara, entonces porque en parte no se nos incorpora. Absoluta. Son 47% de los votantes del Ecuador. Pero son que quieren algo diferente. Fuerza política, pero pueden entender la transición. Yo no sé si más adelante podremos revisar una intervención de Correa el fin de semana, en donde va más allá de lo que fue al principio. Le desea éxito, dice que están dispuestos a colaborar en todo lo positivo, que no pueden ellos aspirar a que le vaya mal al gobierno. No han cambiado y madurado ante el revés que tuvieron y el palazo que les dio el Ecuador en la cabeza. De ninguna manera. Esa es una franquicia que tienen establecidos los principios de ese sistema socialista del siglo XXI, al que no van a abandonar en ningún momento porque les tiran de las orejas cuando hacen algo contrario. ¿Quiénes les tiran de las orejas? El Foro de San Paulo. Y ahora que aparentemente el señor Ignacio Lula da Silva podría participar en las próximas elecciones luego de estar 580 días en la cárcel porque le han anulado los juicios y no le han dicho que no ha cometido actos de corrupción. Se anulan los juicios por procedimientos equivocados y porque el juez Sergio Moro llevó hacia una ciudad en donde son el no Foro de San Paulo? Porque eso va más allá de Lula, de Dilma, de Cristina, etcétera, de Bachelet. ¿Quiénes son el Foro de Sao Paulo? En 2003 estuve en la elección del presidente Lula da Silva en San Paulo. Estuve en la concentración en donde participaron todos los líderes de la izquierda de Latinoamérica. Marco Aurelio García es una persona quizá la más importante de lo que se llama el Foro de San Paulo, del socialismo del siglo XXI. Es un hombre que está siempre al lado de Lula, que estuvo siempre, pero sin funciones. El hombre más importante, él era el gobernante supranacional. Marco Aurelio García, inspirador. ¿Y atrás de él toda la izquierda. Recuerdo nombres de esa época. ¿Están los Castro atrás de él? Absolutamente. ¿Está Putin atrás de él? Ellos se han incorporado. ¿Está Irán atrás de él? Claro, totalmente. ¿Está el narcotráfico atrás de él? Por supuesto, Fernando, pero nunca han dicho que son narcoterroristas. ¿No estamos viendo en todas partes terroristas simplemente porque son de extrema izquierda? No, pero es que hay una fusión clarísima entre la ideología y la actividad del narcotráfico de las FARC. ¿Y qué pensar que a esta gente, representada por Ares, Arauz y Correa en el Ecuador, 47% le dijo sí? 47% le dijo sí. Yo digo que en el Ecuador, el 11 de abril, ganó el examen de conciencia intrínseco de ciudadanos que finalmente reflexionaron
que hay que pretender lo mejor. Otros no lo hicieron y por eso aparece ese porcentaje. Sara, luego se darán cuenta que se equivocaron. ¿Te nacionalizaste ya? ¿No? No. Ya, sigue siendo española. Sí, mejor, sí. Para la siguiente pregunta. Ya. Con ese acervo de ser española, que de paso da lumbre a Expreso, que ha mejorado terriblemente su propuesta informativa e investigativa sobre todo. Estamos siendo Fernando Aguayo y yo, porque yo comparto su posición, otra cosa es que lo tenga que interrogar desde la oposición. ¿Demasiado irreales, demasiado inmaduros, demasiado radicales? Demasiado apasionados, diría yo. Yo creo que la práctica, obviamente las tendencias políticas que hay en Ecuador están bien definidas, pero la práctica hace moderar, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la situación económica, de qué no haría UNE si estuviera en el gobierno. Bueno, a lo mejor tendría pensamientos de hacer políticas no tan ortodoxas como pretendía, como hizo Correa en su momento, pero yo no sé si la situación económica ahora mismo del país le permitiría eso y, por ejemplo, renunciar al FMI. Si fuera así, Arauz no se habría reunido ya con el FMI estando en campaña. Y luego también creo que hay una diferencia grande entre los eslóganes de campaña y la realidad, ¿no? El mismo Guillermo Lasso ya ha despejado algunas cosas y ha dicho, bueno, esto era parte de la campaña, ya no vamos a hablar en esos términos. Entonces, una cosa es estar en campaña, estar promocionándose y otra cosa es ponerse en el papel y decir, bueno, ahora toca gestionar esto. Saludo tu franqueza y tu discrepancia, por eso te invité. Claro que sí. María Clara. Al regresar nosotros continuaremos, por supuesto, con nuestros invitados especiales aquí en nuestro set para hacer el análisis del tema que nos reúne el día de hoy, las prioridades del gobierno. También tendrán mis preguntas y ahora es momento de recordarles que la gobernabilidad se consigue, se gana desde el momento 1, desde el primer día después de la victoria. También hay que reconocer a quienes están a nuestro lado, los gestores y los sectores que nos ayudaron a ganar. Carlos. Los 5 hechos que marcaron esta semana, fin de semana, al volver también. Con los combos Movistar, sí acumulas gigas y minutos. Una jornada que cambió el rumbo del Ecuador. Y Voz y Voto 2021, informando desde las 6 de la mañana en todos los rincones del país y el exterior. Transmisión continua, reacción inmediata y los primeros en dar resultados. Vamos ahora con los primeros datos. Como ganador, a Guillermo Lasso. Cobertura total con el ganador en todas nuestras pantallas. Más de 500,000 de visitas a nuestra página web y la información oportuna en nuestras redes sociales. Rigor, análisis y despliegue técnico. Voz y Voto 2021. Primeros siempre por TC. Este es el show que se apoderó de tus tardes. Y que se ha robado el corazón de todos los ecuatorianos. La competencia subió de nivel y es por eso que ahora necesitamos más tiempo. Por eso el show aumenta media hora más. Un show de altura merece más tiempo para que lo disfrutes. Soy el mejor. Desde este lunes, 5:30 de la tarde. Con más tiempo para más show. Por TC. El torneo de fútbol más antiguo del mundo. Vuelve a TC para hacer vibrar a toda Sudamérica. Copa América, Argentina y Colombia 2021. Espera el silbato inicial por TC. Cuando volvamos, la respuesta de Guillermo Lasso a Andrés Arauz y su definición nueva respecto a corrupción eventual en su gobierno. También los 5 hechos que marcaron este fin de semana. Nuevo Sabiloe de 75 centavos se siente muy bien. Para tomar tienes muchas opciones. Tomarlo de siempre se siente normal. Pero tomar Sabiloe con cristales de Fábila se siente muy bien. Y ahora lo puedes tomar más veces. Con el nuevo Sabiloe,
de 75 centavos. ¡Sí! El nuevo Sabiloe de 75 centavos y todos sus beneficios se sienten muy, pero muy bien. Bajar el almuerzo con Sabiloe se siente muy bien. Sabiloe tiene sábila y la fibra que ayuda al mejoramiento de mi función digestiva. Refrescarse con Sabiloe se siente muy bien. Es bajo en azúcar. Darle a mi hijo Sabiloe se siente muy bien. Sabiloe tiene vitamina C y B12. Los pedacitos de sábila me encantan. Desde ahora hay 2 Sabiloes. El grande por $1 y el nuevo de 75 centavos. Sabiloe se siente muy, pero muy bien. Sentía el abdomen inflamado, muchos gases y tenía dolor frecuente. Consulté a mi médico y me dijo que tenía colitis. Me recomendó QG5 y ahora estoy mucho mejor. Lo tomo todos los días y ahora puedo comer tranquilamente. QG5 es un producto natural que alivia la colitis y sus síntomas, como inflamación, dolor, espasmos, gases y diarrea. Recomendaría QG5 para las personas que sufren de colitis, que también mejoren su vida. QG5 alivia los 5 síntomas de la colitis. En Movistar nos solidarizamos con todos los clientes de la competencia que pierden los gigas y minutos que no usaron. Con los combos Movistar desde $1, sí acumulas los gigas y minutos que no usaste para disfrutarlos en tu siguiente combo. No llores más y muévete a los combos Movistar. Movistar. Solo en Tía llegó el ofertón. Aprovecha del 17 al 19 de abril las ofertas que tenemos para ti. 3 atunes lomitos en aceite girasol Tarrico, 185 gramos, a $2,99. Arroz Fortuna, 20 libras, a $5,99. Azúcar Monterrey, 2 kilogramos, a $1,29. Duraznos en almíbar Facundo, 820 gramos, más crema chantilly, 75 gramos, a $1,99. Galletas Nestlé, 380 gramos, a 99 centavos cada uno. Cola Pepsi, 3 litros, a $1,59. Y recuerda que en www.tia.com.es puedes encontrar más novedades. Infórmate de las noticias más importantes del día con Rocío Cedeño, Andrés Jungblut y Gisela Bayona. El noticiero Tercera Emisión, de lunes a viernes, 7 de la noche, por TC. Seguimos con Vera a su manera. Seguimos en vivo, prioridades del presidente electo es lo que estamos analizando en este domingo. Enseguida volvemos con Sara España y Fernando Aguayo, periodistas. En el bloque siguiente, Roberto López, constitucionalistas. La portada del diario la tenemos pendiente. Miren, este dice el mayor diario de circulación en Manabí, que de paso lo hace allá más que todos los demás en conjunto, el doble. Cepa británica ya es comunitaria. Peligrosa variante de coronavirus está presente en 3 provincias del país. Recomiendan extremar medidas de prevención ante mayor riesgo de contagio. Gloria lloró por 3 días tras vacunarse contra COVID-19. No veo cuál Gloria es. Año lectivo virtual, dejó poco aprendizaje, llegan las medicinas, por fin al Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Y Emelec quiere tumbar al líder, tiene que ganar hoy día. La Gloria a la que se refería el diario es Gloria Trevi. En la última parte, CNE proclamará hoy a Guillermo Lasso como ganador en comicios presidenciales y justamente ese es el tema con el cual quiero abrir. Miren, el CNE dio ayer los datos oficiales de cómo quedaron finalmente. Guillermo Lasso, 52,36%, Andrés Arauz, 47,64%. Siguiente tema. Se viene un confinamiento parcial, pero el gobierno está discutiendo cuál es la vía legal ante un obstáculo que significa la Corte Constitucional. Es decir, seguimos manejando con normas obsoletas una situación inédita. Y ahora se pusieron puristas, cuando la obligación número 1 de un Estado es procurar salud, los señores de la Corte Constitucional. El lunes 19 comienza el proceso de transición. Mañana se reúnen el presidente saliente, Lenín Moreno, y el presidente electo, Guillermo Lasso. Luego proseguirá a través de varias mesas de trabajo, el terminajo de moda, ¿no? Mesas de trabajo sectoriales, según informó el ministro de Trabajo, Andrés Isch, que se libró de la censura. 5 semanas restan para que concluya el gobierno y Tamayo, la máxima autoridad del IES, saca a Burneo, le pide la renuncia, por lo menos gerente general del BIES.
Si hay algo turbio, díganlo. Hasta donde sé, Burneo ha impulsado una gestión impresionante en el BIES. Y lo último, 34.000 personas y un poco más se vacunaron ayer en 79 centros en el país. Y a propósito de la vacunación, vean este dato de AstraZeneca. Está en inglés, pero lo que dice claramente es que de 1 millón de personas vacunadas, en 4 pueden haber problemas. Mientras que la píldora de control de la natalidad, en 1 millón pueden haber problemas entre 500 y 1.200 personas. En fumadores, en 1 millón, hay complicaciones en 1.763 casos. Y lo que más nos interesa, de personas afectadas con COVID, en 1 millón, 165.000 casos. Y el otro dato interesante era que cerca de 2.000 podían morirse. Ok, volvemos ahora sí en lo que estábamos, María Clara, con un siguiente fragmento que nos va a permitir retomar el panel. Así es, Carlos. Al abordar diversos temas, el presidente electo Guillermo Lasso no utilizó exactamente las mismas palabras que usó en campaña. Como un ejemplo, al referirse a Andrés Arauz, dijo que haría una oposición democrática. De Andrés Arauz recibí la llamada ayer. Tengo que reconocer que me sorprendió positivamente. Una actitud democrática que ayuda a la consolidación de las instituciones democráticas en el Ecuador. Agradezco, como le dije a Andrés Arauz, su llamada. Ha sido muy claro en definir una posición de respaldo a la institucionalidad democrática. Y yo reconoceré que todas las acciones de ellos, lideradas por Andrés Arauz, son acciones de una legítima oposición, a la que voy a respetar. Porque él ha sido muy claro en decir que harán oposición respetando la institucionalidad democrática. Ahí está. ¿Mantienen sus reservas, Fernando? Sí, porque también dijo en esas palabras del señor Andrés Arauz que pare con el odio, que termine la persecución política, que retornemos al Estado de Derecho. Yo no sabía de qué está hablando y de cuándo, porque eso debemos pedirles a ellos, no ellos al nuevo presidente. ¿No recuerdan que no vivíamos en un Estado de Derecho durante el correísmo? ¿No recuerdan que el odio lo sembraron ellos? ¿No recuerdan que ellos son los que perseguían y están planteando que retorne la paz al Ecuador? Fernando, ¿se arrepintieron? ¿Cambiaron? ¿Aprendieron la lección de la derrota? No, yo reitero, es por supuesto un juego de tiempos, hay que ganar tiempos. Aquí, por ejemplo, el triunfo del señor Andrés Arauz, en su programa de gobierno no había otra cosa que liberar a los presos, liberar a los sentenciados. Cosa igual sucede, por ejemplo, en Brasil en la actualidad. Allá el Partido de los Trabajadores no buscaba otra cosa que liberar al señor Lula da Silva. Y así es como funciona también en la República Argentina. El programa de gobierno es ese, de volver a estar en libertad. Y por eso es que hablan de la guerra judicial, que paren la guerra judicial. Bien. Aquí lo que hay es juicios con sentencias. Esa es la visión de Fernando Aguayo. Si seguimos en esa intransigencia, hay dos opciones. Que no nos dejemos de engañar, si en efecto es eso lo que buscan, Fernando, como dice él, y apelando a otras experiencias históricas como las de Brasil, o que Guillermo Lasso abra la posibilidad de que o sean sinceros o busquen conveniencia para por lo menos no desaparecer y luego reconstituirse. ¿Por cuál de las dos vías tomar? Bueno, yo creo que estos gestos, ¿no? Que la llamada de Arauz, las 2 veces que ha dicho con Rafael Correa que no van a ser un obstáculo a la gobernabilidad, que si a Guillermo Lasso le va bien en el gobierno, le va bien al país, son una estrategia, a mi juicio, de supervivencia, ¿no? Es decir, han recibido la votación y las quejas, ¿no?, del ciudadano diciendo estamos hartos de polarización, estamos cansados del desgaste. Entonces, para continuar haciendo una oposición al gobierno de Guillermo Lasso necesitas un reseteo. Yo creo que es esto. Estamos viendo señores, ustedes están en el gobierno, háganlo bien, estaremos contentos. Si no hacen esto, va a sonar a seguimos en campaña. Entonces, para mí esto es una manera de, digamos, darle margen para luego hacer oposición y que las
las críticas que hagan tengan más credibilidad. ¿Y hay que darle margen? Claro, obviamente, yo creo que a cualquier presidente que entra siempre hay una especie de cortesía, hasta de 100 días. Por parte de ellos sí. ¿Por parte del gobierno ellos hay que darles margen? Bueno, yo creo que hay que tener siempre un ojo pendiente de lo que pasa, ¿no? Son como decíamos antes, la mitad de... no la mitad, porque en realidad el porcentaje de votos de la segunda vuelta sí es 47%, pero los votos emitidos, una vez descontados los nulos, son muchos menos, pero aún así tienen un capital político y un arrastre en cuanto a la gente que obviamente no hay que ignorar. ¿Y qué pasa cuando ese capital político se fundamenta en una tendencia antidemocrática? Es decir, ellos están contra el sistema, se aprovechan del sistema, pero ya lo demostraron, no creen en la democracia, la usan para un ejercicio totalitario. Cuando tú tienes en el sistema alguien que va contra la democracia, aunque diga defenderlo, ¿le reconoces su participación? Es que no puedes no hacerlo. Si tú respetas el sistema, tienes que hacerlo, pese a que efectivamente tengan posturas en donde las instituciones sean flexibles, por así decirlo. Pero si tú respetas el sistema democrático, ellos al final han tenido que pasar por un proceso, ¿no? Ya lo vimos, quisieron presentar a Rafael Correa a través de una pantalla y no les dejaron. Si les hubieran dejado, pues habría participado Rafael Correa. Es que no pueden no hacerlo, Fernando. Excluirlos de la manera en que tú has descrito, por las razones en que tú has descrito, y disculpen el tuteo porque somos viejos amigos, somos amigos realmente, no viejos. Por las razones que tú planteas, significaría una cuestión no democrática. Es más, dice Sara, eso no se puede hacer. Hay un hecho en España, ¿no? El Pacto de la Moncloa, tan referido a nivel mundial, pero es que hubo madurez. Allí efectivamente Adolfo Suárez, este patriota del mundo que logró en definitiva borrar del mapa la posibilidad de un golpe en España y de que se una España en todos los sectores para sacar adelante ese país que se convirtió en uno de los grandes países de Europa, ¿no? Que entrando a la Unión Europea por el año 85 ha sido sumamente trascendente para ese país esa forma de gobierno. No, ya sé. Pero o sea, en sí, el Ecuador no vivimos esa circunstancia. Lo de hoy no es equiparable. Muy diferente. Pero es que aquí se refiere, se dice, ¿por qué no hacemos un pacto como el Pacto de la Moncloa? Correcto. Sería lo correcto, es lo deseable, me interesaría, estaría impulsando, pero mirando y observando la calidad de políticos de la izquierda que han gobernado 10 años, tuvieron 10 Fernando, allá años lo en el hicieron gobierno. con un discípulo de ellos, que es Pablo Iglesias. ¿Por qué no darles el beneficio de la duda, por lo menos aquí? ¿Por qué poner a Guillermo Lasso en una posición tan rígida, distante, con la frágil ventaja que tiene, que le imposibilite su gobierno? Yo no veo que ellos estén de acuerdo con gran parte de las medidas que quiere tomar el gobierno. ¿Qué apoyo, qué ayuda puede significar si sabemos que, por ejemplo, en la Asamblea van a votar en contra? Bueno, o sea, ahora, perdón, y la gente debe estar pensando en aquello. Si en la negociación hay algo muy grande, como liberar a los presos, todo es posible. No, es más, ellos pero creen eso que no lo entendería peor. En mi radicalismo no lo entendería peor. Estaríamos perdiendo al país hasta en lo jurídico. Ya, ellos lo van a plantear, Fernando. Es más, Pedro Lozada, te envié esta mañana un audio reciente de Correa, a ver si lo podemos usar antes de que concluya este bloque con ellos. Lo tienes ya, no lo quiero ahorita, te lo envié. Porque va más allá para que se entienda mejor lo que estamos planteando, y ya comenzó a mencionar Fernando. Ellos, desde luego, tienen como interés número uno la impunidad, que para ellos es justicia. Ellos han sido perseguidos, maltratados, jueces corruptos, justicia manipulada, Lenín Moreno metido en la cuestión. Y en determinado momento van a plantear, ya lo han insinuado, un indulto general que puede dar un presidente para casos de sentenciados que consideran persecución política como una demostración de reconciliación. A ver, vengo con la mano extendida, dijo también, usó el otro día esa frase, Guillermo Lasso, hacia todos los sectores políticos y todos los políticos. Este es el Ecuador del encuentro. La situación del país es tan complicada que no podemos darnos de lujo este tipo de distancias. Le va muy bien, reconciliación. Esto está en su posibilidad. Borre va de nuevo.
¿Qué va a decir el gobierno? Ya anticipó Fernando Aguayo lo que él consideraría en caso de que la respuesta sea positiva. Ahora veamos una última cosa que dijo Guillermo Lasso. Un tercer tema crucial que se trató esta semana por parte del presidente electo Guillermo Lasso y que nosotros queremos incluir en el análisis de nuestro panel es que dio un paso adelante en la definición de sus políticas anticorrupción. ¿Destituirlo o no? No. Yo creo que la justicia deberá actuar y personalmente me encargaré de que si algún funcionario de mi gobierno falta a la honestidad, pues yo mismo me encargaré de presentar alguna acusación particular. Primero que devuelva lo robado y a la cárcel. Última pregunta. Fernando. Ok, ya. Aquí hay una cosa muy valiosa. No respondió a lo que todo el mundo. En mi gobierno no habrá corrupción, no, eso es imposible. Que la haya y en mínimo grado seguramente será lo que ocurra. Pero admitió que si la hay, va a proceder como lo acaban de escuchar. Sin embargo, a mí me preocupa, Sara, que se olvidó esta semana cuando hablaba de que con el correísmo y 17 millones de ecuatorianos él está dispuesto a dialogar para combatir el hambre, la desnutrición infantil y la pobreza. No dijo para combatir la corrupción. ¿Estoy siendo malicioso o es un olvido casual? Yo creo que fue un olvido casual, sí, porque él lo tiene siempre permanente en su discurso y además yo creo que luchar contra la corrupción no es un planteamiento como hemos venido viendo estos años de poner leyes, poner entes de control. Al final la corrupción se traslada a muchas otras manifestaciones, como ser ineficiente, como tener retrasos en las obras, como al final no es solamente tener dinero público y llevárselo, no solamente desaparece eso. Eso es una pérdida de progreso que se hace al final renovando las instituciones, ¿no? Poniendo cargos que te hagan que las gestiones y las decisiones no sean solamente Sara, para robar. Con tu experiencia, tu distancia, que felizmente la tienes de estos procesos y actores, como no la tenemos él y yo, y tu madurez, dijiste una cosa muy de pasada al principio, que es tan cierta como preocupante. Una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se dice para gobernar. Claro. ¿La gente se va a aguantar eso? O sea, si hay coherencia, sí. Lo único que digo es que... ¿Qué es si hay coherencia? Prometo una comisión anticorrupción internacional con la ONU como Guatemala y a la quito de mis declaraciones. ¿Eso es coherencia? No, claro, ese tipo de medidas no. A lo que me refiero es a estas eslóganes, por así decirlo, exacerbados, ¿no? Para criticar a alguien, para desgastar. Eso no se puede mantener durante 4 años porque es un clima de hostilidad que es insostenible. Me refiero a que obviamente tienen que tener coherencia con las medidas. Las que son muy concretas, en campaña se hacen propuestas que son muy concretas. Voy a bajar el IVA, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esas las tienes que cumplir y si no las haces tendrás que tener una buena razón que te impida hacerlo. Que seguramente si no las hacen ya las tienen pensadas. Enseguida voy contigo, Fernando. Una última cosa. A ti te comenzó preocupando mucho lo económico. ¿Qué tal si hay coherencia con el Estado en que encuentra las cosas y dicen, miren, yo les hablé de un salario básico de $500, 25 por año. Este primer año no voy a poder subirlo. Les ofrezco hacer $50 el siguiente. ¿Eso es coherencia? Yo creo que en este caso, hablando de salario básico, teniendo en cuenta que es una de estas medidas efectistas, difícilmente va a poder aplazarlo. Ya de por sí, la gente que no tenía claro que esto iba a hacerse progresivamente en 4 años, sino que iba a llegar y tener $100 más en su salario básico, ya está quejándose o se están oyendo voces. Entonces difícilmente se puede aplazar algo así. En este tipo de medidas tiene que cumplir. Esto nos lleva a un punto, Fernando. ¿Cuánto de la plataforma con que se ganó es postergable o hay que renunciar a eso y cuánto no? Por ejemplo, la terquedad que públicamente expresamos algunas personas en la lucha contra la corrupción no va a permitir que el señor Guillermo Lasso no tome en consideración como un aspecto básico al inicio de gobierno la lucha contra la corrupción. Efectivamente, una comisión de las Naciones Unidas, una comisión abierta, sin vulnerar soberanía, que venga al Ecuador y ayude como ayudó a la señora fiscal Telma Aldana
a través del señor Iván Velázquez, ex fiscal de Colombia, que fue el delegado de las Naciones Unidas, y que metió a la cárcel nada menos que al presidente en funciones, quien le había juramentado a la señora Telma Aldana, Otto Pérez Molina, y también metió a la cárcel a la vicepresidenta, a Rosana Baldatti, y a ministros y por supuesto a encumbrados empresarios. Es lo que queremos en el Ecuador, porque sabemos que de aquí saquearon miles de millones de dólares, es decir, y esos hay que encontrarlos. Esa propuesta no es transable. En lo absoluto, esa no es transable. No es transable incluso para ciudadanos que hemos venido con firmeza diciendo que hay que recuperar los dineros para que esos vayan hacia el pueblo a través de salud, educación, seguridad. Ciertamente. Era un reclamo constante, diario tuyo en Atalaya y... Llevo años, cuando esto se puso de moda hace un año, yo ya había estado con la señora Telma Aldana varias veces y había estado pues siguiendo la temática para ver cómo se instrumentaba en el Ecuador. ¿En Radio Centro en Atalaya es diario? ¿En Radio Centro es? En Radio Centro los miércoles a las 8 de la mañana. Ok. Ahora. Con Javier Benedetti. Con Juan Javier. Juan Javier Benedetti, que está siguiendo y su papá, la línea que siempre de su padre. Está atento. Sí, señor. Ok, aquí viene lo que les decía. Encontramos el fragmento que ayer subió recién a las redes Correa. Es suficiente. Es momento de la unidad. Unamos el hombro por los grandes objetivos nacionales. La educación, la salud, la recuperación económica, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad. Todo lo que haga el gobierno del señor Lasso en ese sentido, tenga la certeza que contará con nuestro total apoyo. No, hay más. ¿Quién dijo que corte de ahí? No, eso es más adelante, otra vez, hay más, porque no se entiende. Otra vez, hay más. Dale. En ese sentido, tenga la certeza que contará con nuestro total apoyo. Ecuatorianas, han sido momentos y años muy duros. Sin duda el peor gobierno de la historia, el peor presidente de la historia, persecución, difamación, discurso único, cárcel, juicios, utilización de la justicia. Moreno es hombre perverso. No creo que Guillermo Lasso sea perverso. Espero que con su gobierno cese el lawfare. Dejen libertad a jueces honestos que lo hay, para que administren verdaderamente justicia y verán cómo se derrumbarán tantos juicios que son realmente cantinflescos. Pero lo más importante, a unir el hombro para rescatar la patria, que sufre los momentos más difíciles de la historia. No es momento de politiquerías, no es momento de cálculos, quién va a ganar la próxima elección, no es momento de trabas, de tratar de ponerle el pie al gobierno de turno. Es momento de unir el hombro para salvar vidas, para recuperar familias, recuperar ingresos, recuperar producción, recuperar la patria, recuperar el futuro. En ello, presidente Lasso, cuente siempre con nosotros. Ecuatorianas y ecuatorianos. Ok, hasta ahí es. Ahí sí, cuente siempre con nosotros. Ok, gracias. El productor se equivocó, qué bien. Siempre que me equivoco soy yo. Cuando alguien se equivoca y reconoce que se equivocó, tiene salvación. Ok, volviendo a esta cuestión, lo encontré. Ya ven lo importante que es encontrar esto. Yo sí me acuerdo de lo que ubico, pues, lo que veo ayer. Para estar hora y media con ustedes me paso viendo, leyendo, actualizándome, si me quedan mil cosas. Bueno, ahí está, ok, ahí está. Y hay una frase, Fernando, muy reveladora. Dejen en libertad a los jueces honestos, que sí los hay. Es decir, permitan a estos jueces que me condenaron decir, fui presionado, lo hice por esto y el otro. Aquí están las llamadas, las amenazas, lo que sea, lo cual vuelve nulo los juicios. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Ni siquiera se requiere indulto. La idea, si ganaban ellos, era revisar los procesos y declarar la nulidad de todos. Y eso lo iban a hacer con los mismos jueces que él eligió, los jueces ahora a los que acusa de persecución, y la figura cuando se está en el poder varía fácilmente. Ya aconteció en Argentina. Jueces que estaban siguiendo los procesos en contra de la señora Cristina Fernández, cuando vieron que podía ganar la elección como vicepresidenta y volver al poder el kirchnerismo, empezaron a cambiar. Los mismos jueces que habían impulsado los procesos. Así que ese tipo de cosas ocurre. A Fernando Aguayo no hay quien lo convenza. ¿Tú le crees? A mí me parece que esto es un arma de doble filo para Rafael Correa, porque digamos que si él mismo le está dando la confianza a Guillermo Lasso de que él no va a tener injerencia en la justicia,
los jueces que están ahora, sin presiones ninguna, ¿no?, presumiendo que haya habido presiones en el periodo anterior, él podrá hacer todas las acciones judiciales que correspondan en este país y fuera para dar la vuelta a los resultados que ha tenido. Y si no lo consigue... Ya. María Clara Triviño ha estado siguiendo su participación con mucha atención y me dijo que tenía un par de inquietudes que enseguida las va a formular. Adelante, María Clara. La primera pregunta es para Fernando Aguayo. Fernando, usted que estudió en Argentina y que sigue muy de cerca esa realidad, ¿cómo puede hacer Guillermo Lasso para no ser tan solo un paréntesis en el socialismo del siglo XXI como le sucedió a Macri en Argentina? Yo creo que Macri quiso hacer lo correcto, romper con un esquema que estaba llevando a la destrucción de ese país. Un gobierno dadivoso, especialmente los gobiernos peronistas fueron así. Entonces él quiso transparentar las cosas y era correcto, tenía muy buenas intenciones. Definitivamente la situación era tan grave que en los 4 años no pudo arreglar las cosas y muy por el contrario se deterioraron. Tuvo que ir hasta el Fondo Monetario Internacional y pedir 54.000 millones de dólares que se los otorgó. Lograron desembolsar 43.000. Obviamente se gastaron esos 43.000. Como ya llegó la elección y perdió, no fueron desembolsados los demás millones de dólares. El señor quiso hacerlo mejor. Cuando dicen que subió las tarifas de servicios fundamentales, pero es que estaban subvencionados, un país que no tenía recursos entregaba pues a la séptima parte de lo que tenía que pagar por tarifa eléctrica o de agua potable, pagaba la gente, porque es así como se puede tener cautivos los votos. Cuando quiso transparentar y subió 7 veces, dijeron, subió el 700%. Entonces, el señor Guillermo Lasso no puede perder un minuto, hacer bien las cosas. Es un hombre de gran experiencia. Es un país más chico el nuestro. Es más factible lograrlo sin llegar a estas situaciones de entregar espacios de poder a quienes no quieren lo mejor para el Ecuador. Muchísimas gracias, Fernando. Y ahora la pregunta para Sara España. Sara, usted, ¿cómo explicar, por ejemplo, que en su país la tendencia del socialismo del siglo XXI crezca, siga creciendo, representada por lo que es Podemos con Pablo Iglesias, y sin embargo aquí en nuestro país, en el Ecuador, esta tendencia ha retrocedido? Bueno, yo creo que es algo que algunas veces he reflexionado y he hablado, y es las izquierdas, por así decirlo, o el socialismo del siglo XXI, no se reflejan igual en países como España como aquí en Latinoamérica, sobre todo porque el rol del Estado, el estado de bienestar en España con temas de la seguridad social, con temas de la salud, de la educación, es tan grande que la gente concilia mucho mejor con este tipo de ideas. ¿Por qué? Porque cuando vas a un servicio público realmente funciona. Aquí realmente los servicios de salud, de educación, mucha población confía más en lo privado por eficiencia. Entonces, por eso es que hay más espacio para crecer allá para este tipo de movimientos. Y de todas maneras, tampoco diría yo que aquí están en decadencia. O sea, es verdad que hay unas fricciones y hay una fluctuación de legislatura en legislatura, pero yo no daría por acabado el movimiento del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Sara España y Fernando Aguayo, gracias por su extraordinario aporte. Yo me quedaría con ustedes toda la mañana, pero tenemos que seguir. María Clara. A continuación, efectivamente, ya tenemos a otro de nuestros invitados en vivo aquí esperando para iniciar este análisis de las prioridades del gobierno. Él es Roberto López. En breve estará con nosotros, por supuesto. Y les recuerdo que la gobernabilidad se consigue desde el día 1 de la victoria. Nada más cumpliendo con los compromisos que se tiene con su plataforma y con los grupos con los que se llegó al poder. Si has visto al típico marido que los domingos no te saca, se va a pelotear, se va a Chiro, pero regresa a Pluto. 5 años después del terremoto que sacudió Manabí y Esmeraldas, muchas de las obras de reconstrucción siguen a medias. Del Estado ha sido muy poca la ayuda, prácticamente, por no decir nada. Habitantes de Pedernales aún esperan por un hospital, sistema de alcantarillado y agua potable. Esperar que el tiempo nos diga o quién nos pueda ayudar.
En Portoviejo, comerciantes en quiebra por una regeneración inconclusa. Bajar los brazos sería como arrodillarse a la desgracia. Sobrevivientes nos cuentan la lección de vida que les dejó esta tragedia. Gracias a ustedes estoy vivo. Véalo en El Informante, domingo, 9 de la noche, por TC Televisión. Estoy lista. Gaby, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo cuidas tu piel? Estás radiante, no tienes ni una mancha. Estoy usando Teatrical. ¿En serio usas Teatrical? Sí, mira, esta, la amarilla, la aclaradora. ¡Ay, la trajiste! Es humectante y te ayuda mucho con las manchitas. Es riquísima. Quédatela, úsala todos los días y luego me cuentas. Gracias. Disfruta del doble de contenido al mejor precio. Teatrical aclaradora, con células madre de la flor Butleja davidi. Ayuda a aclarar las manchitas en el rostro y humecta la piel. Teatrical, vida que genera vida en tu piel. Nuevo tratamiento Nutrivela Cauterización Puntas. Ay, ma, mi pelo está lleno de horquillas. Aquí dice que tengo que cortarlo. No lo cortes. La solución es la cauterización. ¿Piensas que lo único que sirve para las horquillas es cortarte el pelo? Ahora llegó la cauterización, un tratamiento que rellena las microfisuras del pelo para prevenir y reparar las puntas abiertas. Y ahora este increíble tratamiento te lo trae el nuevo Nutrivela Cauterización Puntas. Nutrivela Cauterización Puntas incorpora un poderoso cauterizador que se une a su exclusiva fórmula de 10 ingredientes, previniendo y reparando las puntas abiertas para que no las cortes. Ma, usé Nutrivela y mira, tu pelo está hermoso, suave y brillante como el tuyo. Con Nutrivela, tu pelo como de peluquería por tan solo 50 centavos. Solo en Tía llegó el ofertón. Aprovecha del 17 al 19 de abril las ofertas que tenemos para ti. 2 lavavajillas en crema acción, 450 gramos cada uno, a 1,59. Detergente Deja 2 kilogramos, a 2,59 cada uno. Shampoo Isabel a 1 litro más shampoo 400 ml, a 1,99. Crema dental Polar 150 ml. Gratis cepillo dental a 99 centavos. Y recuerda que en www.tia.com.es puedes encontrar más novedades. Cuando volvamos, Roberto Aguilar, periodista investigativo y cronista de Expreso, María Cristina Villagómez, abogada en Derechos Humanos, y Roberto López en el set, constitucionalista, para completar esta mañana agitada. Llegó el momento de sorprender a nuestra familia con esta increíble batería de ollas inteligentes. Sergio, ¿de qué se trata? Claro que sí, renueve su cocina, hágalo de la mano de TV Shot. Olvídese de esas ollas viejas y oxidadas que son perjudiciales para nuestra salud. TV Shot trae la batería que todos queremos tener en casa. La batería inteligente con termostato que nos va a indicar cómo están quedando las preparaciones y el punto exacto. En la parte inferior cuenta con 7 capas de acero y un termodifusor que difunde el calor de una manera homogénea. Eso va a hacer que los alimentos no pierdan sus propiedades, economicemos gas y energía. En la tapa viene con sistema de fuego y vapor para evitar accidentes en la cocina. 100% acero quirúrgico. Tome la decisión. Recuerde que unas ollas con estas características pueden costar hasta $400. Hoy 50% de descuento, $199, llamando en Quito al 400-6700 o en Guayaquil al 400-6700. El sartén es ideal para hacer esa comida wok, esa comida saludable que tanto nos gusta. La olla más grande es de 6.5 litros, ideal para el sancocho, ideal para el encebollado, para el seco de pollo que tanto nos gusta. Otra olla de 3.9 litros, ideal para los que nunca falta en nuestra comida ecuatoriana. Diversidad de tamaños para hacer las preparaciones que tanto nos gustan. Recuerden, normalmente puede costar hasta $400. Hoy 50% de descuento, $199, llamando en Quito al 400-6700 o en Guayaquil al 400-6700. Y para que usted no lo piense más, tenemos regalitos el día de hoy. ¿Cuáles son? Me van a botar del trabajo, pero no importa. Si llaman Quito al 400-6700 o en Guayaquil al 400-6700, con su orden va a recibir gratis la tetera en acero acrílico que todos queremos tener en casa. Ideal para hervir el agua para el tetero de nuestros hijos, para hacer el té para esta pandemia, para hacer el café y lo mejor, con su orden gratis. Una tetera como estas puede costar hasta $70. Hoy con su orden gratis, llamando en Quito al 400-6700 o Guayaquil 400-6700. Llame ya. Juntos y revueltos. De lunes a viernes, 8 de la noche. Solo por TC. Seguimos con Vera a su manera.
Seguimos en vivo, son las 10 en punto de la mañana. ¿Y qué se ríe aquí? Es el astronauta. Miren, ha venido Roberto López con su casco protector y le pregunto, bueno, la razón es que él usaba dióxido de cloro desde antes, yo lo usé después de que caí levemente en marzo. Digresión. Miren lo que enfrenta Guillermo Lasso en la Asamblea. Este gráfico lo ilustra bastante bien, ¿ya? El bloque que ven de anaranjado, que de paso es el color del traje que usan los presidiarios, es el de Ares, tiene creo que 50 asambleístas. El segundo bloque es del morado, Pachacutic. El tercero es el del centro, Izquierda Democrática. El cuarto es el PSC, amarillo hacia la izquierda. Y el quinto es, creo, tienen 12 asambleístas. Lo otro, como situación social, esta es la evolución de las muertes violentas en el Ecuador y el nivel de incremento que tuvieron en el 2020. Solo para empezar, dos variables, la política y la social. Proseguimos con más, María Clara. Claro que sí, especial significación tuvo para este medio de comunicación, para la prensa libre y para los medios independientes la visita del presidente electo Guillermo Lasso a TC Televisión el viernes pasado. Así lo reseñó el noticiero. Guillermo Lasso pisó las instalaciones de TC Televisión. Le preguntamos por los temas urgentes, como el plan de vacunación que pondrá en marcha. El día lunes tengo una reunión en Carondelet con el presidente Lenín Moreno y uno de los temas fundamentales que trataré con él es precisamente los detalles del proceso de vacunación, porque no podemos desperdiciar recursos y lo que haya avanzado este gobierno, pues tenemos que tomarlo para continuarlo. También le consultamos los nombres de las personas que integrarán su gabinete, pero aún prefiere mantenerlos en reserva. Estamos trabajándolo, pero en el momento oportuno ustedes van a ser informados para que asistan todos los medios de comunicación a la presentación del gabinete. Luego entró a TC, donde fue recibido por los colaboradores, quienes aprovecharon para hacerle preguntas. Tengan la absoluta tranquilidad de que sus derechos laborales van a ser respetados. Yo creo que lo mejor que puede suceder en una empresa como TC es que de manera transparente, pública, mediante un concurso no solo nacional, sino internacional, llevar a cabo el proceso para el traspaso al sector privado. Aunque fue el mismo Lasso quien tocó otro tema de interés. ¿Alguna otra pregunta? Utilidades por ahí. Será parte de lo que vamos a revisar para que sea una relación justa, una relación equitativa y que verdaderamente lo que ustedes producen, como en cualquier otra empresa privada, porque esta es una empresa bajo control del Estado, pero bajo régimen privado, ustedes puedan recibir también sus utilidades. Lo medular de la intervención de Guillermo Lasso en TC Televisión, su compromiso con la libertad de prensa, el periodismo de investigación, sobre todo en este canal, incautado desde el año 2008 por Rafael Correa. Les voy a pedir que jamás sientan miedo por ninguno de los contenidos que ustedes elaboren. Algo que yo no voy a hacer como presidente del Ecuador, y sí hizo el gobierno anterior, es utilizar estos medios de comunicación como herramienta política para difundir solamente el pensamiento del gobierno. Eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y en mi caso, tenga la tranquilidad de que voy a respetar la línea editorial, que yo entiendo a la prensa libre e independiente como el contrapeso del poder. El periodismo investigativo es necesario en una democracia. Un gobierno democrático tiene la obligación de rendir cuentas al pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación y el periodismo investigativo. Al final, los colaboradores de TC le tomamos la palabra al presidente electo, el respeto a la libertad de prensa. María Gabriela Castro, TC Televisión. Yo no solo le tomo la palabra, sino que le creo al señor presidente. Varias precisiones. Yo estuve de acuerdo con la incautación de este medio cuando pertenecía al grupo Isaías. Estando en desacuerdo con Correa, lo felicité por eso. Está en YouTube. Yo no tengo Alzheimer, ni soy de aquellos que desconocen sus equivocaciones. Fue un error porque le creí. Dijo que lo subastaría a los 90 días
y que respetaría la estabilidad laboral. Ninguna de las dos cosas hizo, pero hizo algo peor con los dueños de este medio de comunicación, que no se le hacen ni a los criminales de guerra, con quien se puede ser opuesto, enfrentado, hasta enemigo, pero no violador de derechos humanos fundamentales. Consiguió un mandato en la Asamblea, si no me equivoco es el 4, por el cual se les prohibía el derecho a la defensa. Se ordenó que cualquier autoridad judicial que reciba un recurso lo rechace. Gracias a eso, los señores Isaías pueden alegar que este medio les pertenece porque el juicio fue nulo. Y además pueden reclamar una indemnización. Hay un fallo de las Naciones Unidas sobre eso. O torpeza de Correa, que quiso eso en el fondo, o absoluta vileza. Por eso en la redención de los perversos yo no creo. Este medio no es controlado por el Estado, hay que ser más preciso, es controlado por el gobierno. Mejor dicho, administrado por el gobierno. Y sí puedo y debo decir, como ha sido público y notorio, que en mi caso no ha habido el más leve respingo respecto a cualquier cosa que haya dicho, crítica inclusive del propio gobierno y sobre todo del presidente Lenín Moreno. Cuando firmé mi acuerdo aquí, que no es por el monto que dicen, sino por la tercera parte seguramente, y quienes dicen que es así, lo que deberían es probarlo y no lo podrán hacer porque no es cierto, no tuve ninguna duda. Por eso estoy aquí. Y felizmente tampoco la tengo ahora. Ahora sí, vamos a proseguir en materia. Gobernabilidad, doctor Roberto López Moreno. Usted ha bombardeado las redes esta semana con sus criterios sobre el tema. Sigue guerreando los lunes en sus artículos de Expreso contra el totalitarismo. Constitución en mano, blandiendo una pelea contra esta, reclamando que la Constitución del 98 sea reivindicada, hablando incluso de una asamblea constituyente. ¿Quiere usted enredar más a Guillermo Lasso y complicarlo más de lo que ya está con lo que mencioné al principio? Bienvenido. Gracias por la invitación, señor Vera. Un saludo al público. No, lo que quiero es resolverle la vida, ¿ya? Le voy a decir lo que yo haría si me sentara en la presidencia. Usted tiene ahorita hechos. 48 legisladores de oposición. ¿Cuál fue el problema del señor Moreno para gobernar sin tener un bloque legislativo? Sea cierto o no, se lo acusó de haber entregado a los hospitales. ¿Qué va a tener que entregar el señor Lasso a esa bancada que ya está, pues ahorita el señor Correa convertido en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Amor y paz. Entonces, lo que yo veo es una línea sinuosa, un plan muy bien urdido. En segundo lugar, para ponernos sucesor, y en tercer lugar, para conseguir un indulto. El indulto nunca estuvo en la Constitución, es una potestad presidencial. Fíjese lo bien concatenado que está todo. Ahora la tiene la Asamblea, ¿ya? O sea, todo estuvo programado. Pero el indulto no depende en la Constitución de ahora del presidente. De ahora, pero nunca estuvo, es una potestad presidencial. Él la metió, por eso le digo que es un plan, ¿ya? Okay. Una hoja de ruta. Ahora, los hechos. Tiene 48 personas que no son, que es el partido opositor en las elecciones, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué va a tener que ceder para lograr gobernabilidad? No interferir en la justicia, lo han dicho. No hacer lo que ellos dicen que el presidente Moreno ha hecho. No. Algo se tiene que ceder para tener apoyo legislativo, pues. A ver. Pero ya morenistas y correístas, inclusive PSCI creo, han coincidido en ciertas leyes que salieron por unanimidad en la Asamblea. ¿Por qué no esperar, como decía Sara España al principio, que por lo menos en temas puntuales, por ejemplo, creo que inclusive mencionaba ello en lo de la salud, ¿quién va a estar en contra de esa vaina? Yo prefiero no depender de nadie si tengo el poder, porque el poder es para ejercerlo, señor Vera, ¿ya? Si tengo el poder de deshacerme de 49 legisladores de oposición, simplemente lo hago, porque para eso lo elegimos presidente. ¿Cómo se desharía de ellos? Artículo 444. Convoco una constituyente. Ajá, ahí está, ya. A ver. ¿Convoco una constituyente? Dicto las reglas electorales y en esas reglas electorales simplemente mando a la Asamblea, la suspendo, ¿ya? La Asamblea Constituyente decidirá si se quedan o no, o si no, de entrada digo, señores, se van a la casa, ¿ya? ¿Qué logro con eso? Aumento la proporcionalidad del bloque de gobierno en alianza con el PSC. Van a tener mayor número de legisladores. Qué interesante, usted recurriría a una constituyente, no sí. A una muerte cruzada. No, pues eso es tirarse al aire. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la muerte cruzada para quienes no lo sepan bien?
disuelvo la asamblea pero renuncio y en 7 días hay que convocar elecciones. Eso es una locura. ¿Ya? En cambio, si uso el poder, acordémonos una cosa, esa constitución que usted tiene ahí fue aprobada por el pueblo en referéndum. Yo me encargué de eso cuando le dije al señor Correa que lo haga, ¿ya? O sea, yo soy el autor del referéndum. Entonces, eso de ahí es la expresión de la democracia. No es que un gobernante que acude a un mecanismo que el pueblo le confirió con su voto está violando la democracia. No, está usando el poder de forma inteligente. Si el pueblo me dio el poder de convocar a una constituyente para deshacerme del bloque de oposición, lo hago. ¿Ya? Ok, así procuraría usted gobernabilidad del gobierno. Voy a retomar eso después. A ver, pero el miedo de la constituyente, déjeme aclararlo. Después, ¿no? Tranquilo, dele suave. Ya tenemos un bloque más. Y aquí tenemos un par de invitados de excepción para completar este apasionante análisis de hoy. Con los 5 yo haría el panel todos los domingos, la verdad. Vamos a ver qué dice el canal. Ya, prioridades del presidente electo a 2 ecuatorianos de excepción. Roberto Aguilar, periodista investigativo, cronista frecuente, Expreso, de quien no necesito decir más, porque todo el mundo conoce su contribución a la democracia, a la lucha contra la corrupción. Y María Cristina Villagómez, abogada de derechos humanos que actualmente reside en Chile, sigue muy de cerca ese proceso, que hizo una irrupción impresionante en redes sociales de este lunes con un comentario suyo de la realidad nuestra, equiparándola en algunos momentos a la chilena. El primer minuto, Roberto y María Cristina, empezamos por Roberto, es para que me den su visión de cuáles deben ser las prioridades del presidente electo. Bienvenido, Roberto. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo normal en este caso ante esa pregunta es hablar de lo económico, ¿cierto? La prioridad es, lo dijo Sara, mi colega de Expreso, al principio de este programa, concluir el ejercicio fiscal de este año, pasar de año con los números cuadrados. Yo creo que, bueno, eso es evidente, pero que hay una tarea política que creo que la prioridad siempre va a ser política, que todo, incluso lo económico en este gobierno, va a estar cruzado por la política y que el primer paso en esa lista de prioridades políticas tiene que ser conseguir una gobernabilidad en la Asamblea. Estaban hablando ustedes hace un momento de las dificultades que esperan a Guillermo Lasso con un bloque 10 segundos correísta de 48. Tiene que pactar con Pachacutic y la izquierda democrática antes de que el correísmo lo haga. Enseguida desarrollamos eso. Qué interesante. Lleguemos hasta ahí. María Cristina, su visión de lo mismo, prioridades del presidente electo, su primer minuto. Bueno, primero, muchas gracias, Carlos. Un saludo a la audiencia, un saludo a Roberto Aguilar. Yo creo que las prioridades del presidente deberían ser 3, además de lo económico. Primero es cumplir su primera gran promesa y es el tema de las vacunas. Segundo, tratar de hacer que su partido no muera en el intento de salvar la libertad y la democracia en este país y hacer una representación de una derecha liberal fuerte dentro del país, porque carecemos de eso, al menos a nivel político. Y tercero, yo me atrevería a decir que es fundamental reforzar alianzas tanto nacionales como regionales, porque el socialismo del siglo XXI no fue una cosa que nace en un país y se muere en un país. No, ha sido toda la región la que ha contribuido precisamente a que eso exista y que subsista. Entonces, por eso veo que el escenario regional se puede estar prestando para que hagamos alianzas regionales que nos permitan librarnos de él. Ya proseguimos por allí. Justo sobre el tema, decía Roberto Aguilar que para tener gobernabilidad, después de hablar él de lo importante de lo económico, es vital que haga alianzas con Pachacutic y la ID antes de que lo haga el correísmo. ¿Significa que ve usted estos dos partidos vulnerables de hacer una alianza con el correísmo, Roberto? Me refería a ellos porque son los partidos que, bueno, porque son la tercera y la cuarta fuerzas políticas por su resultado electoral, porque en el discurso de Andrés Arauz del domingo anterior, cuando aceptó su derrota, él dio por hecho que habría una bancada de centro izquierda, lo llamó, aunque a mí me parece que más bien es un llamado a la radicalización de esos dos partidos. Y creo que es con ellos con los que se tiene que lograr algún acuerdo en la Asamblea, porque no hay otros.
Hay grandes problemas con Pachacutic. Hay una cosa que incluso dentro del partido, esto no ha trascendido, pero hay una cosa que se discute en Pachacutic y es cuántos de los asambleístas de Pachacutic que pasaron, que ganaron las elecciones, que están en la asamblea, están más cercanos a la tendencia de Vargas y del mayateguismo que a la tendencia liberal que representaría... Ya, llegamos hasta ahí, Roberto. En su caso, retomemos el tema, María Cristina. Lo ponía usted en contexto internacional. Decía que esto no es un fenómeno aislado, que es una tendencia que va y viene en la región. ¿Para querer decir qué respecto al Ecuador? En este caso, yo quisiera decir que el socialismo del siglo XXI no es un invento del Ecuador, ni es un invento de Correa, mucho menos. El socialismo del siglo XXI, como bien lo definía Fidel Castro, es comunismo, y el comunismo, para poderse mantener, necesita aliados que salgan de los países donde se está. Actualmente nos encontramos en la región con unos cambios importantes a nivel político que no son menores. Tendremos que ver qué es lo que pasa en Perú. Entre Keiko y Castillo es altamente probable que termine ganando Keiko, lo cual podría ayudar a que tengamos una aliada para construir, al menos económicamente, o destruir económicamente al socialismo del siglo XXI. De la misma forma, tendríamos que ver qué es lo que pasa con Chile, si es que, por ejemplo, llegase a ser el candidato de la UDI, Lavín, el presidente del país. Tenemos actualmente una aceptación no menor de Bolsonaro. Tenemos que ver qué pasa en las elecciones de Colombia. Y en Uruguay ya tenemos, por supuesto, un aliado que sería La Calle, que tiene un gobierno largo por delante. Pero para desmontar esto necesitamos a toda América Latina unida. Ya, enseguida completamos eso. Lo último, Roberto, me extraña que siendo usted un símbolo en la lucha contra la corrupción no haya puesto eso entre las prioridades de Lasso, más aún cuando se vincula con lo económico. Si se reduce al mínimo la corrupción, no es que se va a eliminar, nunca se va a acabar. Se liberan para el Estado entre 6.000 y 8.000 millones de dólares por lo menos al año. ¿Por qué bajar de perfil ese tema? Sí, no se trata de bajar de perfil ese tema, pero yo creo que ese tema está encaminado en la justicia y que haría mal Lasso en intervenir en la justicia. Yo creo que cuando hablaba de que su prioridad es política, me refería precisamente a la sostenibilidad de un esquema de independencia de poderes en el que la justicia pueda ejercer su trabajo. Cristina habla de la derrota del socialismo del siglo XXI y yo creo que la mejor manera de lograrlo es caminando hacia el centro, es decir, haciendo una agenda política desde la Asamblea en la que estén incluidos puntos que son básicamente puntos de la socialdemocracia, puntos que son de un proyecto liberal con tintes de socialdemocracia, y en eso Lasso ha sido bastante inteligente al hablar del hambre, al hablar de... 10 segundos. Y bastante sensible, diría yo, al hablar del hambre, al hablar de la desnutrición, al hablar de los problemas sociales como las prioridades de su gobierno, que yo creo que lo son. Mil gracias, Roberto. Para Cristina, para concluir, usted empezó hablando de una derecha respetable. ¿Qué es lo que haría a esta derecha en el Ecuador respetable? Que de paso, como decía Roberto, se movió al centro, si no, no ganaba. Y hasta tomó algunas reivindicaciones de la izquierda, si no, no ganaba la segunda vuelta. Pero, ¿qué haría a esa derecha respetable? A mí me parece perfecto lo que dice Roberto y me parece súper cierto. Yo puedo tener muchas diferencias con la izquierda, pero definitivamente me parece que lo correcto es irse para el centro. Para ser una derecha respetable dentro del país, yo creo que lo primero que tiene que hacer la derecha es empezar a defender ideas de democracia, ¿ya? Respetar al contrincante y, por último, adicionalmente, dejar de defender intereses personales. Eso es una cosa que le cuesta mucho a los políticos, pero es básica para lograr hacer una derecha, un bloque de derecha real y una representación de una derecha real dentro del país. Porque actualmente, por ejemplo, vemos en la composición de la Asamblea que la representación de lo que podríamos considerar una derecha dentro del país es enana, es mínima. Entonces, para que esa representación pueda llegar a crecer y el proyecto de Lasso pueda llegar a triunfar, ¿ya? Necesitan hacer que en realidad el bloque de derecha tenga representatividad y que eventualmente estén pensando en una reelección. No. Muchas gracias. Muy amable. Ha sido tan corto como claro lo de ustedes. Formidable. Y quiero destacar que entre estos dos ecuatorianos hay 2 generaciones por lo menos de diferencia. El uno por los 60 y la otra por los 30. María Clara. Bien, cuando estemos de regreso continuaremos en la entrevista a nuestro invitado Roberto López aquí en el set en vivo en nuestro programa. Les recuerdo que
La gobernabilidad se consigue desde el primer día de la victoria, cumpliendo los compromisos con la plataforma y con los sectores con los que se llegó al poder. La promesa, hecha con el corazón, rota por venganza. ¡Atención! Información de último momento. Una sarta de mafiosos que estuvo operando hace tiempo en el país regresa, señoras y señores, para atentar contra la tranquilidad de los ecuatorianos. Y tú haces una requisa en montaña y no encuentras droga. Porque todos los cholos andan con sus rastras. Ahí la siembran. Los capos de la risa. Hoy, 10 de la noche, solo por TC. Melissa Bourne, la terapeuta de la que hablamos. Ella puede ayudarte, dale la oportunidad. Ok. Estoy orgulloso de ti, Sean. Hoy. La debilidad muscular, junto con la temperatura corporal alta, podría indicar esclerosis múltiple temprana. Deberíamos ordenar una resonancia. No ordenaremos una resonancia. Usted no me respeta. Doy excelentes masajes. Eso es inapropiado. Dije que no. The Good Doctor. Tengo que tomar mis propias decisiones y quiero tomar mis propias decisiones. Está bien. Solo intento ayudar. ¡Quiero ayuda! Hoy, 8 de la noche, por TC. Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo. Siempre quise tener el cabello más claro. Así que probé Tío Nacho Aclarante y me dio un brillo natural increíble. Tío Nacho Aclarante con manzanilla y extracto de jalea real. Aclara gradualmente el tono dando una iluminación de aspecto natural. Tu cabello brillante, suave y con reflejos rubios. Para aclarar, Tío Nacho Aclarante. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. Te vamos a enseñar una impresionante prueba. Esta persona tiene un importante problema de hongos en los pies. En este pie se va a aplicar Silcamedic por 7 días. En el otro, no. El activo de Silcamedic alivia rápidamente irritación, descamación, comezón y mal olor, eliminando el pie de atleta, tratándolo en 7 días. La mejora es evidente, día a día. Sin Silcamedic, con Silcamedic. Comprobado. Silcamedic, el aniquilador de los hongos en los pies. Nuevo tratamiento Nutrivela Cauterización Puntas. Ay, ma, mi pelo está lleno de horquillas. Aquí dice que tengo que cortarlo. No lo cortes. La solución es la cauterización. ¿Piensas que lo único que sirve para las horquillas es cortarte el pelo? Ahora llegó la cauterización, un tratamiento que rellena las microfisuras del pelo para prevenir y reparar las puntas abiertas. Y ahora este increíble tratamiento te lo trae el nuevo Nutrivela Cauterización Puntas. Nutrivela Cauterización Puntas incorpora un poderoso cauterizador que se une a su exclusiva fórmula de 10 ingredientes, previniendo y reparando las puntas abiertas para que no las cortes. Ma, usé Nutrivela y mira, tu pelo está hermoso, suave y brillante como el tuyo. Con Nutrivela, tu pelo como de peluquería por tan solo 50 centavos. Estamos de vuelta. Nos quedan apenas 5 minutos y será enseguida con Roberto López y las preguntas finales de María Clara Treviño. Las salsas más deliciosas combinadas con tus helados favoritos. Nuevos Pingüino especiales, ahora con más salsa. Y el nuevo irresistible trufa de chocolate. ¿Por qué no se hablan? Tenemos que hacer algo. Déjamelo a mí. ¡Ahí viene! Nada como los deliciosos y cremosos helados Pingüino de siempre para unir a la familia. Después de un día lleno de actividad, las piernas terminan cansadas y desgastadas. Necesitan algo más que hidratación. Para brindarles el descanso que necesitan, usa Goicoechea, árnica y manzanilla. Su fórmula ayuda a reducir la pesadez en las piernas, dejando un efecto de descanso y apariencia saludable. Y para mejorar la firmeza de las piernas, está Goicoechea elastina, colágeno y frutos rojos que tonifica y ayuda a reafirmar la piel, proporcionando una sensación de frescura. Mantén tus piernas ligeras, firmes y descansadas con Goicoechea. Goicoechea, el especialista en piernas. ¿Te has preguntado cómo hacer que cada día sea un buen día? Empezar sintiendo amor es un buen día. Compartir con los que amas es un buen día. Mostrarte al mundo tal como eres es un buen día.
Cuando busques cambiar el mundo desde casa o cambiar el día de alguien, compartiendo lo mejor de ti, siempre será un buen día. Tomémonos una taza de café y hagamos de cada día un buen día. Café Buen Día. Ellas aman, ellos mienten. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, solo por TC. Seguimos con Vera, a su manera. Y es para la parte final. Gracias por su excepcional seguimiento desde el país y fuera del país. Prioridades del presidente electo fue el tema que tratamos. Roberto López con especial incidencia en la gobernabilidad y tenía algo pendiente sobre la Asamblea Constituyente. Mire, todo el mundo le tiene terror a la Asamblea Constituyente porque el señor Correa nos engañó, construyó una mentira. Si me ayudan con la cámara, la Asamblea Constituyente no es eso, los plenos poderes no existen. Si ustedes leen este artículo de la Constitución de Paraguay, artículo 291, dice que la Constituyente solo reforma la Constitución, no puede interferir con los otros poderes, no puede hacer nada que no sea eso. El artículo 30 de la Constitución argentina dice que la única forma de reformar la Constitución, la claqueta, por favor, es una convención constituyente. Entonces, todo el mundo le tiene pánico a lo que cree que es una constituyente. ¿Y dice eso esta Constitución, que solo es una constituyente para reformar? No, hay dos artículos, el 441, 442, 442, 443, que establecen procedimientos. Pero aquí hay otro tema que es fundamental, señor Vera, ¿ya? El presidente va a desperdiciar la única oportunidad que tiene de cambiar las cosas al hacer una consulta popular para ver si desaparecemos el Consejo de Participación Ciudadana. Sobre eso quiere preguntar María Clara. ¿Tú tienes algo pendiente, María Clara, sobre eso? Precisamente era profundizar un poco más sobre este tema de la muerte cruzada, si es que se lo puede hacer o si es que es lo que se debería hacer. No, es una barbaridad. Sabe que no vale ni la pena perder el tiempo en analizarlo. Pero el punto es que pensar en una consulta para desaparecer el Consejo de Participación es desperdiciar una oportunidad histórica de arreglar las cosas. Ya están comenzando a salir los correístas de la cárcel. Esta banda delincuencial, porque tenemos a unos que robaban en Petroecuador, otros que pedían coimas para las elecciones, otros que hacían leyes para garantizarles la impunidad, otros que violaban a nuestros niños. Nada de eso va a poder ser sancionado. Fernando Villavicencio anunció anoche que el escándalo de Petrochina, que son como 7.000 millones de dólares, ya se está investigando en Estados Unidos. No sirve de nada, porque las penas que existen en este momento para esta banda, para la delincuencia organizada, son ridículas y terminan condenas de 7 años reducidas a 1 año, 2 años, y entonces ya están saliendo. El señor Alexei Mosquera salió, el señor Calvo Piña salió, el señor Glass ya mismo cumple la primera condena. Es decir, nada, ni siquiera lo que se hace en Estados Unidos va a tener solución si no se rompe con este esquema. Y la única forma es, por lo menos, si no se hace la constituyente, que es solo para darle votos en el Congreso al presidente, es poner en vigencia la Constitución del 98, que, como dice el artículo 101, solo con el llamado a juicio ya no pueden participar en las próximas elecciones. Lo que ha sucedido de tener 49 asambleístas de la oposición es precisamente la consecuencia de no haber hecho los cambios a tiempo. Muchísimas gracias. Ok, yo solo tengo una cosa chiquita. La consulta que nos inquietaba es un compromiso de Guillermo Lasso con los socialcristianos. Él dijo que los 11 puntos que le propuso Nebot los tomaría. ¿Y ahora tampoco va a hacer la consulta? A ver, es que ni siquiera es necesario que haga la consulta, sino que los implemente, porque esos puntos, de lo que yo recuerdo, fueron cuidadosamente analizados para que no impliquen reforma constitucional. No necesita hacer una consulta para eso. Qué interesante. Cierto es, bastaría que lo procure una mayoría legislativa y de ahí por qué lo clave la gobernabilidad. Nuestro tiempo se vino encima, ¿no? Dime. Lo que salvaría al país es una pregunta que diga, debe entrar de inmediato en vigencia la Constitución del 98, porque ahí se les cae todo el esquema delincuencial abajo. Ya, María Clara. Bueno, ya estamos en el final del programa y les recuerdo que el lunes retornamos nuevamente a nuestro horario habitual de la noche, a las 9 de la noche, con una transición democrática, será el tema del día lunes. Yo he dicho todo lo que debía, solo me cuesta recordarles, me toca recordarles que a las 11 viene Katrina Tala con Eduardo Maruri Plaza y enseguida un programa especial de TC Televisión. Buen domingo. Esto fue Vera,
a su manera. Solamente quienes hemos padecido esta enfermedad podemos entender lo que se siente realmente. Los dolores son tan intensos que muchas veces no te da ganas ni de levantarte. Me empezaron a doler los dedos, luego pasaba el dolor a los hombros y así todo el cuerpo. Con decirte que hasta cocinar se convirtió en un martirio. No podía sostener los platos en mi mano. Probé de todo, pero de pronto todo volvía a empezar. El dolor se volvió parte de mi vida. Yo sabía que podía haber un cambio, que yo podía vivir un poco mejor. ¿Sufre usted de fuertes dolores en sus hombros, codos, manos, cadera y rodillas? ¿Siente que las continuas inflamaciones en sus articulaciones deterioran su calidad de vida? ¿Es usted una de las millones de personas que sufren enfermedades degenerativas como la artritis y la artrosis? Pues no se preocupe más, le presentamos Joint Care, una poderosa fórmula suiza patentada compuesta por glucosamina y chondroitin, todo en una sola tableta efervescente. Llame ahora a los números que aparecen en pantalla y ordene su Joint Care, esta fórmula patentada con la cual desde el día de hoy usted puede contar con un verdadero aliado para acabar de raíz con todos esos molestos síntomas que no le permiten tener una vida normal. Camine sin dolor, recupere su movilidad, olvídese de esos terribles dolores y sienta como sus articulaciones, huesos y ligamentos se vuelven más sanos, más fuertes, más lubricados y mucho más jóvenes. Todo esto gracias a la fórmula suiza de Joint Care. Llame ahora mismo y obtenga el primer tubo de Joint Care con un increíble precio de lanzamiento. Pero espere, porque si está dentro de las 50 primeras llamadas, recibirá completamente gratis un segundo frasco de Joint Care. Como lo oye, usted paga uno y recibe dos. Llame ahora y se lo enviamos hasta su hogar sin ningún recargo adicional. Ahora subo gradas sin problemas. Camino varios kilómetros al día. La actitud me ha cambiado totalmente. Me siento más confiado, más ágil. Mira, ya puedo levantar los hombros. Mis manos ya no están rígidas. El dolor simplemente se fue. ¿Sabía usted que millones de personas en el mundo entero sufren de dolores intensos en sus articulaciones por enfermedades como la artritis o la artrosis? Estas enfermedades limitan la capacidad de realizar actividades tan simples o cotidianas como tomar una taza de café, salir a caminar al parque o jugar con la gente que más amas. La buena noticia es que gracias a los avances científicos, estas personas pueden contar con un coadyuvante efectivo y muy accesible para sus tratamientos. Se trata de Joint Care, una poderosa y única fórmula hecha a base de glucosamina y chondroitin, todo en una sola tableta efervescente. Sienta sus articulaciones más saludables, sienta el poder de Joint Care y olvídese del dolor. Le invito a mirar la siguiente nota en donde usted podrá conocer más acerca de cada uno de los componentes de Joint Care y entenderá el porqué de su efectividad. Se calcula que más del 70% de personas mayores de 50 años en el mundo sufren de dolores en las articulaciones. La buena noticia es que ahora cuentan con Joint Care, el primer antiedad para las articulaciones que existe. La medicina ha logrado unir por primera vez en una sola tableta efervescente a dos de los más poderosos componentes utilizados en la actualidad para aliviar los dolores fuertes provocados por enfermedades degenerativas de los huesos. Glucosamina. Su principal objetivo es regenerar el tejido cartilaginoso, tendones y otros tejidos del organismo, devolviendo la movilidad natural a las articulaciones. Chondroitin. Sustancia que se produce naturalmente en el cuerpo, presente en el cartílago, ayuda a mantener su elasticidad, lubricando las articulaciones. Su principal función es dotar de elasticidad y resistencia al colágeno, y este, además de estar presente en las articulaciones, tiene beneficio directo sobre la piel, ligamentos y sistema circulatorio.
empecé a sentir alivio a mis molestias casi de forma inmediata. Yo lo recomiendo sin dudar. Olvídese de tratamientos costosos que no le brindan ningún resultado. Joint Care llegó al país y con él la posibilidad de vivir sin dolor en sus articulaciones y recuperar la tan anhelada movilidad. A continuación, tendremos testimonios reales de personas que, igual que usted, sufrieron durante muchos años de molestosos dolores y rigidez en sus articulaciones y que hoy, gracias a la medicina natural y a Joint Care, tienen un mejor estilo de vida. Cuando sufres una enfermedad degenerativa como la artritis, muchas cosas cambian en tu vida. No te das cuenta al principio, sino cuando ya sientes dolores intensos, malestares generales que te agobian y alteran tu vida diaria. Solamente quienes hemos padecido esta enfermedad podemos entender lo que se siente realmente.